inferior. El ensanchamiento superior, que corresponde a lo que son las vértebras cervicales, es por eso que estas vértebras cervicales, en comparación a las torácicas, tienen un foramen vertebral un poco más amplio, y un ensanchamiento inferior. Este ensanchamiento inferior va a ser a nivel de lo que son las lumbares, por eso que son un poquito más amplios, como les digo. La columna vertebral va a alojar esta médula espinal, y a través de estos agujeros, que son los foramentos transversos, entre otras partes de las vértebras, esta médula espinal se va a llegar a sujetar desde el momento en el que nosotros nacemos en adelante, desde que estamos en el periodo de gestación. Todo se va volviendo de una forma más compleja y todas las estructuras se relacionan las unas con las otras. ¿Qué relación tiene la médula espinal con lo que es la columna vertebral? Que esta le va a dar soporte. Cuando nosotros somos más chiquititos, los niños en su primer año de vida todavía no tienen ¿cómo les puedo decir? Un soporte entre lo que es su columna vertebral y la médula espinal, gracias a unos ligamentos que tenemos nosotros que van a ir a sostenerse en estas mismas vértebras, que son los ligamentos, si no me equivoco, los ligamentos dentados y ligamentos amarillos. Y por eso es que a los niños, a los bebecitos sobre todo, no se los debe de menear tanto, porque cuando nosotros jugamos torpe con los niños, al no tener ellos este soporte de la médula ósea, y nosotros los tiramos hacia ese río, la médula se mueve y el encéfalo comienza a golpearse entre las paredes del cráneo, y eso puede ocasionar a consecuencia y a largo plazo diferentes repercusiones a nivel neurológico de los niños, ¿no? Esa es la función tan importante que cumple la columna vertebral, de darle soporte a la médula ósea. Médula espinal. Como les decía, las vértebras cervicales son 7, de las cuales 4 van a ser las vértebras comunes, que van desde la tercera hasta la sexta, y la primera, segunda y séptima van a ser las atípicas o las vértebras cervicales especiales. Esta de aquí es una vértebra cervical común, que son de las que van desde la 3 hasta la sexta. Tienen el foramen vertebral, que les digo, es la parte, desde mi punto de vista, y también desde mi punto de vista clínico, la más importante de las vértebras, porque ahí va a estar contenida la médula espinal. Tiene el cuerpo vertebral, tiene un proceso espinoso bífido, tiene un foramen transverso, tubérculos anteriores y posteriores, y procesos articulares. Estos procesos articulares van a tener la función de articularse vértebra con vértebra, ¿sí? Vértebras cervicales especiales. Primero tenemos la primera vértebra cervical, que es el atlas. Esta es llamada también vértebra incompleta porque no incluye un cuerpo vertebral. Como pueden ver, este es el atlas y esta es una vértebra cervical normal. Este es el cuerpo vertebral de las vértebras cervicales normales, de la tercera a la sexta, y esta es una primera vértebra cervical, este es el atlas. No hay un cuerpo vertebral. ¿Por qué? Porque este atlas va a estar articulado con lo que viene siendo el occipital, ¿no es cierto? Formando la articulación atlanto-occipital, entonces necesita de tener un espacio más amplio para lo que viene siendo el contenido del mismo agujero magno, si recuerdan, ¿no es cierto? En el occipital nosotros íbamos a tener agujero magno y alrededor del agujero magno iban a estar nuestras siguientes partes. La porción basilar, las masas laterales del occipital y la escama, y en el centro íbamos a tener el agujero magno. El agujero magno y el foramen vertebral de lo que es la primera vértebra cervical van a estar de una y otra forma, al momento en el que estos dos huesos se articulan, van a estar unidos, entonces el mismo contenido del agujero magno va a tener que pasar por aquí, entonces por eso es más amplio, porque necesita de darle paso a esas mismas estructuras que están ingresando a lo que es la cavidad craneal a través del agujero magno. En su vista superior vamos a tener la cavidad glenoidea para el cóndilo occipital, en esta parte de aquí. Los cóndilos occipitales, si ustedes recuerdan, lo que avanzamos en hueso occipital, en las masas laterales, en la cara exocraneal, íbamos a tener cóndilos occipitales. Esos cóndilos occipitales se van a articular con estas cavidades glenoideas para formar la articulación atlanto-occipital, dándole movimientos limitados a la cabeza, ¿no es cierto?
para poder hacer movimientos de rotación, seguir la cabeza agachada. En la vista inferior vamos a tener la cavidad articular, que son estas dos posiciones de aquí, que irían en relación con estos procesos articulares y lo podemos ver desde las vértebras típicas, ¿no es cierto? Estas cavidades articulares van a ir dirigidas a lo que viene siendo la segunda vértebra cervical, que es el axis, ¿no es cierto? Otros reparos que vamos a encontrar en lo que es el atlas es el tubérculo anterior, que es esta parte de acá, el tubérculo para ligamento transverso, esto de acá, tubérculo para ligamento transverso, el fovea dentis, que se va a ver desde una vista inferior. El fovea dentis va a servir como segunda superficie articular para la articulación atlantoaxial con el axis. En ese fovea dentis va a ir a insertarse la apófisis odontoide, ¿sí? La apófisis odontoide en esta parte de acá. Y la sexta es el surco para la arteria vertebral y el primer nervio cervical. Surco para la arteria vertebral y para el nervio cervical. Si se acuerdan, y esto le va a dar más sentido a lo que les digo, que este atlas está hecho para articularse con el agujero magno. Parte de lo que es el contenido del agujero magno, si recuerdan, eran las dos arterias vertebrales izquierda y derecha, que una vez ingresando por lo que es el agujero magno, un poco más hacia el superior, iban a anastomosarse para formar la arteria basilar y posterior formar el polígono de Willis, que iba a dotar de sangre oxigenada todo lo que es el encéfalo. ¿Se acuerdan cuando avanzó de contenido de los agujeros del cráneo, ¿no es cierto? De la misma forma, por aquí van a pasar lo que vienen siendo esa arteria vertebral y el primer nervio cervical, que luego se ven cuando avancemos en la anatomía. Todo eso por lo que viene siendo el atlas. El axis, la segunda vértebra cervical, es la segunda vértebra especial o atípica. Esta va a permitir la rotación lateral del cuello, y gracias a qué? Gracias a la misma articulación que va a tener con el atlas, gracias a esta apófisis odontoide. Va a ser como que podría decirle, como los tornillos cuando se les ponen a los tornillos y dan vueltas completamente. Obviamente la cabeza no va a dar una vuelta entera, ¿no? Tiene un movimiento limitado de rotación, pero de esa misma forma va a trabajar lo que viene siendo esta articulación entre el atlas y el axis, gracias a esta apófisis odontoide de aquí. Tiene una apófisis espinosa bituberada, que es esta. Como pueden ver, el atlas no tiene una apófisis bituberada ni un proceso espinoso bífido. Esta sí, tiene una apófisis espinosa bituberada o bífida. Y sus apófisis transversas no presentan tubérculos anteriores, como pueden ver, aquí está su apófisis transversa del axis, y las apófisis transversas de lo que viene, o proceso transverso de lo que vienen siendo las vértebras cervicales típicas, que sí tienen un tubérculo anterior y tienen un tubérculo posterior. De otra manera, el axis no lo tiene, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo pueden ir identificando? Volviendo al atlas, este no tiene cuerpo vertebral, este tiene la apófisis odontoide, y la última, la tercera vértebra cervical especial o atípica, es la séptima vértebra cervical, que no tiene un nombre propio. Esta se presenta a veces de forma inconstante con una hemicarilla para juntarse con la primera costilla, porque a partir de aquí ya lo siguiente que vamos a ver en osteología es caja torácica, un poquito de vértebra torácica con costillas, si es que el doctor le llegara a avanzar, igual es buenísimo que lo sepan. La apófisis transversa y la espinosa no son bituberculadas. Volvemos a la primera diapositiva. Proceso transverso tiene un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. En este caso no cierra, no tiene tubérculos ni anteriores ni posteriores. Y el agujero transverso es pequeño, por eso solamente pasa la vena vertebral accesoria, cosa de que ustedes vayan comparando imágenes de las vértebras típicas, la primera con las siguientes tres, que son las atípicas. Y ahora, ¿por qué es reconocida esta vértebra? Porque la apófisis espinosa es prominente. Esta es su apófisis espinosa, su proceso espinoso, completamente diferente al axis. En el atlas no la tenemos. Y en las vértebras cervicales típicas, de la tercera a la sexta, vamos a tener un proceso espinoso mucho más pequeño que el de la séptima vértebra cervical. El año pasado, esto preguntó el doctor
columna vertebral, reforzando la articulación atlanto-occipital. ¿Sí? Músculo largo de la cabeza corresponde a la primera imagen. Su origen va a ser desde la apófisis transversa de la tercera a la sexta vértebra cervical, y su inserción, cuando hablamos de origen, hablamos de nacimiento. En las bibliografías que ustedes pueden llegar a leer van a tener otro tipo de nomenclatura, que es la inserción proximal y la inserción distal. Cuando nosotros hablamos de inserción proximal nos referimos a origen, es donde nace el músculo. Y aquí se escucha mejor origen e inserción. Pero inserción proximal nos va a referir al origen o nacimiento del músculo, y la inserción distal ya viene siendo el destino del músculo. La inserción proximal de donde nace y la inserción distal a donde se van dirigidas esas fibras musculares, que en este caso es referido solamente como inserción, y así está en toda la diapositiva. Pero si ustedes llegan a buscar información de otros libros, la nomenclatura puede que esté como inserción proximal y inserción distal. Origen del músculo largo de la cabeza, como les digo, apófisis transversa, desde la C3, tercera vértebra cervical, hasta la C6 o sexta vértebra cervical. Y su inserción va a ser la porción o apófisis basilar del occipital. Es decir, que este músculo va a tener fibras musculares en ascenso. ¿Sí? Sus fibras musculares van a ir en ascenso hacia lo que es el occipital. Y así vamos a poder nosotros ver muchos músculos que no siempre van a ir de arriba hacia abajo. Algo así como lo que viene siendo el macetero. Si recuerdan, el macetero igual tiene fibras que ascienden. De la misma forma el músculo largo de la cabeza, que como dice va a permitir la flexión de la cabeza, subir y bajar la cabeza. Músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello va a tener un origen en los cuerpos vertebrales desde lo que es C1 a T3. Aquí hay un poquito de, no voy a decir contradicción, porque yo les había dicho que la C1 no tiene cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Entonces, este músculo largo del cuello va a venir a insertarse en esta parte de aquí. No es su cuerpo vertebral, carece de cuerpo vertebral,